muchas gracias a quienes nos acompañan esta mañana en nuestro último webinar del año con el estudio Rodrigo, Elías y Medrano. En primer lugar, quiero agradecer a nuestros expositores y así también a nuestros socios Platinum, Southern Copper Corporation y Cumbra Ingeniería y Construcción, y a nuestros socios Golden Maple, Confipetrol, Ingeniería y Construcción Sigdo Coppers Perú, La Positiva, Pricewaterhouse, SNC Lavalin y Sodexo. Agradecer, como dije, la presencia de nuestros expositores del día de hoy, José Reaño, socio coordinador de la práctica de Derecho Penal, Económico y de Cumplimiento Corporativo, y José Antonio Caro, socio de la práctica de Derecho Penal, Económico y de Cumplimiento Corporativo, quienes nos hablarán sobre responsabilidad penal de directivos y gerentes en la actividad empresarial y sus consecuencias para la propia persona jurídica. Quiero recordarles que podrán realizar preguntas al finalizar el panel y el modelo de exposición o de conversación de esta mañana. Yo formularé las preguntas al finalizar la mañana. Y antes de empezar, quisiera comentarles un poco sobre nuestros expositores. José Reaño lidera las áreas de práctica de litigios penales y cumplimiento corporativo, asesora en el diseño y ejecución de estrategias de defensa penal, representa a empresas y a sus directivos en litigios penales relacionados con la actividad corporativa y empresarial, y trabaja en la implantación de programas de cumplimiento normativo destinados a prevenir contingencias penales. Es ponente habitual en congresos y seminarios sobre delitos económicos y anticorrupción. José Antonio Caro está especializado en Derecho Penal, Económico y Empresarial, tiene una amplia experiencia en la representación de empresas y particulares en todas las fases del proceso penal, así como en el asesoramiento preventivo de las posibles contingencias penales que pueden surgir en los negocios y en el ejercicio de la actividad empresarial. Bienvenidos, ¿cómo están José Antonio, José? Buenos días a todos, muchas gracias por unirse a este webinar. Carla, no me permite iniciar el video, me dice que no tengo el permiso ni compartir la pantalla, no sé si podrías, por favor. Sí, tu cámara tampoco está, José, prendida, si le podrías prender, por favor. No, precisamente, figura como que no se puede iniciar el video. Ok, ahorita lo vemos. Maggie, ¿nos ayudas, por favor, para habilitarlo? Me pasa lo mismo. Claro, porque Carlos... Es extraño porque hace unos minutos estábamos... Sí, Carlos lo tiene perdido, todos. Me parece que es... A ver, ¿ahora se puede? He vuelto a desactivar y activar la función. ¿Se puede? Sí, muy bien, ahora sí. Y también para la opción de compartir pantalla, por favor. Listo, ¿ya está? ¿Podría? Sí, muy bien. Seguida comparto entonces. Gracias. ¿Nos avisa José? Sí, ¿me confirma si se está compartiendo correctamente? Sí, se ve perfecto. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Hemos denominado este webinar, y muchas gracias por haberse unido, Responsabilidad Penal de Directivos y Gerentes en la Actividad Empresarial. ¿Por qué es importante este tema? Es un asunto además que viene cobrando mucha relevancia a raíz del nuevo escenario legislativo inminente de modificación de la ley 30.424, la ley de responsabilidad penal de personas jurídicas, y es que a raíz de un proyecto de ley presentado por PCM a fines del 2021, que fue aprobado por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, y luego también por el Pleno, pero el Ejecutivo observó la autógrafa de ley porque quiso mantenerse en su versión original, devolvió la autógrafa y ha generado que en octubre de este año, hace muy poco, la Comisión de Justicia haya nuevamente emitido un dictamen de insistencia, insistiendo en la aprobación del proyecto. Está pendiente que lo agenden en el Pleno. La modificación más relevante que se tiene, a mi juicio, en materia de responsabilidad penal de directores y gerentes, es que, como saben, actualmente la eficacia de un modelo de prevención de delitos, un programa de compliance,
tiene la virtualidad eximente de responsabilidad penal para la empresa. Es decir, si la empresa cumple con implementar su programa, con todos los componentes que la ley y el reglamento establecen, aun cuando un ejecutivo de la compañía, sin importar el nivel que tenga dentro de su estructura organizativa, cometiera un delito, esa responsabilidad sería encapsulada solamente en la persona individual que cometió la práctica ilícita, más no a la compañía, a la persona jurídica. Sin embargo, esta modificación lo que pretende es, en virtud de una recomendación, además efectuada por la OCDE, por el Grupo de Trabajo Antisoborno de la OCDE, lo que pretende es relativizar este eximente y considerar que en aquellos casos donde quien comete la práctica ilícita es un director, alguien con funciones de administración en la compañía, típicamente gerentes, ejecutivos con capacidad de control o de decisión de la empresa, en esos casos necesariamente la empresa también debe responder autónomamente por la comisión de esa práctica. Es decir, se vincula inescindiblemente la responsabilidad de la compañía a la responsabilidad del alto ejecutivo o director de la empresa. Eso genera que si se quiere proteger a la persona jurídica, hay que diseñar modelos de prevención de responsabilidad de directores y gerentes, no solamente gerente general, también gerente en el resto de áreas de una empresa, para lograr, digamos, que el programa de prevención de delitos cumpla su función de real, digamos, a la cual está llamada a ser de proteger a la empresa. Para poder analizar cómo prevenir, previamente tenemos naturalmente que saber cuáles son los criterios en función a los cuales se puede imputar responsabilidad penal a un directivo, a un gerente de una persona jurídica, ¿no? Esta parte es fundamental porque solamente sabiendo bajo qué condiciones se puede declarar la responsabilidad penal de estos funcionarios, podemos luego establecer estrategias de prevención. Así que, José Antonio, tú que estás tan involucrado en estos temas, ¿cuáles consideras que son estos criterios, estas condiciones o presupuestos que deben verificarse para que un tribunal finalmente pueda declarar la responsabilidad penal de un directivo o de un gerente de una empresa? Gracias, Leandro. Con gusto. No cabe duda que toda actividad empresarial en sí misma es riesgosa. Es más, ningún directivo, ningún gerente está libre de verse involucrado en un problema legal. Por ejemplo, porque el producto perecible fue entregado a un supermercado, no tenía la refrigeración adecuada. O porque al destapar una medicina en casa, el consumidor descubrió que estaba vencida. O porque accidentalmente un efluente minero dio a parar a un riachuelo. En fin, pueden presentarse una variedad de situaciones donde el caso reclamará una solución jurídica. Una solución jurídica que no siempre será tratada en la vía administrativa o civil, sino también en la penal. Y si de una responsabilidad penal se trata, la pregunta entonces es ¿a quién se le imputa, a quién se le hace responsable por la infracción? ¿Al chofer del camión que transportó los productos? ¿Al farmacéutico que atendió al paciente, al operario, al jefe de planta, al supervisor de obra, al gerente ambiental, al legal, al comercial? ¿O sencillamente, para ahorrarnos el problema, mejor que responda al gerente general? Y ya está, se acabó el problema. Total, él representa legalmente a la empresa, tiene la responsabilidad general de gestionar riesgos. Aunque sin exageración, no nos alejamos de la realidad, porque en la práctica la Fiscalía usualmente denuncia por los resultados derivados de las actividades de las empresas directamente al general. En un sentido tradicional, por eso, la responsabilidad penal siempre está muy vinculada al puro resultado. Basta con identificar los resultados para imputar mecánica directamente a quien está en el estatus más alto de la vértice de la organización. O también otro argumento tradicional es que se hace responsable al directivo por tan solo ostentar el cargo. No obstante, y aquí vamos a poner mucho énfasis, los tiempos van cambiando. Así como la industria, los productos, los servicios se modernizan, lo propio también ocurre en el derecho penal.
No es tan simple encontrar una solución, pero la complejidad se reduce mediante un concepto, como lo podrán ver, el concepto del ámbito de competencia. Competencia sobre la gestión del riesgo como criterio de imputación. ¿Y en qué consiste la competencia? La pregunta es, ¿por qué entonces el gerente tiene un dominio de un segmento de la empresa? ¿Todo resultado le es imputable? La respuesta es categórica, de ninguna manera. En una empresa, no todos los miembros tienen las mismas competencias, ni poder de decisión, ni de control, ni de ejecución. Tampoco todos tienen los mismos conocimientos y conocimientos técnicos con mayor razón. El problema se genera por la constelación de personas con diferentes posiciones. Si vemos a la organización empresarial como un todo único, así, como una unidad, nos exponemos a lo tradicional de identificar responsabilidad penal con responsabilidad tribal. Pero eso está proscrito por el derecho penal, porque la idea es que cada quien responda por su propio acto. Ya en Alemania, un renombrado penalista, Günther Jacobs, acierta con una frase muy corta, pero con un significado enorme. Él dice, no todo es asunto de todos. O sea, no todo compete a todos. El ámbito de competencia, entonces, está compuesto por un conjunto de deberes, por los derechos que ejerce la persona en una posición concreta. Si es dentro de la organización, en la posición en la que se encuentre, hay que identificar ese haz de derechos y de deberes, porque la competencia demarca justamente los deberes en base a los cuales se va a examinar una posible o excluir una posible responsabilidad penal. Y las competencias están plasmadas según el segmento del sector económico, financiero, concursal, minero, de la construcción, farmacéutico, pesquero, en normas extrapenales. En ese universo de normatividad administrativa extrapenal se tiene que identificar qué deberes el ordenamiento jurídico envía a la organización para que identifique los riesgos que al interior ya debe administrar y gestionar de la manera más correcta en una autorregulación. Por eso a este grupo también pertenece, al interior de la empresa, las directrices para una adecuada delimitación de funciones, por ejemplo, el manual y el reglamento de operaciones y funciones. Pero por excelencia, si cabe identificar un documento, si cabe identificar un instrumento en donde se plasma o donde se debe plasmar de la mejor forma los ámbitos de competencia, es en el programa de cumplimiento, como un instrumento de autorregulación normativa empresarial con su conglomerado de políticas, protocolos, directivas, procesos, para que haga funcional el reparto de tareas y competencias al interior de la organización. Entonces, según el estatus que se ostente dentro de la organización, ahora jurídicamente, desde el punto de vista jurídico-penal, la lupa de la Fiscalía, la lupa del sistema penal, se pone en identificar si a esa competencia le corresponden, le pertenecen deberes de protección, de vigilancia, supervisión y control. Por ejemplo, en la interacción con proveedores, con socios comerciales, con funcionarios de mensajes, protege tu empresa. ¿Protege para qué? Para que de afuera no vengan hacia adentro riesgos de exposición delictiva. ¿Te da lo mismo hacer negocios con cualquier empresa, con cualquier desconocido? ¿No cuentas con algún mecanismo de debida diligencia? Es la pregunta que hace el sistema penal. En el ejemplo de Siemens, el logo de Siemens es solo los negocios limpios, son negocios Siemens, por ejemplo. Entonces, ya la ventaja competitiva en el mercado se muestra desde el ideario que la empresa manda como mensaje a sus pares que deseen hacer negocio con ellos. Entonces, el primer deber adecuado, propio a un ámbito de competencia, es el deber de protección. Cuidar de que de afuera hacia adentro no vengan actos de corrupción, de lavado de activos, de defraudación, etc. Pero el segundo deber que complementa el ámbito de competencia penalmente está compuesto por los deberes de vigilancia, de supervisión y control. También, según el estatus que se ostente, se tiene que tener en claro
identificado en un mapa cuáles son los riesgos de exposición delictiva de mi actividad hacia afuera. Por ejemplo, los riesgos, tengo identificados los posibles riesgos de contaminación ambiental. Si realizo una actividad, en este caso, que tenga que ver con exposición al medio ambiente, tengo identificados los riesgos de colusión a que se ve expuesta mi empresa cuando el gerente comercial interactúa, por ejemplo, con funcionarios públicos. ¿Y de qué manera tengo que identificar esos riesgos? Con políticas claras, con instrucciones, capacitaciones claras, que evidencien una cultura de cumplimiento de la legalidad. Pero en todo esto, el directivo, el gerente, ¿están obligados a gestionar personalmente su ámbito de competencia? La respuesta es no siempre es así. ¿Por qué? Porque el derecho también les reconoce actos de delegación. Delegación en terceros para que personalmente no se tenga que llevar a cabo toda tarea, sino se pueda transmitir, delegar responsabilidades en los especialistas. Y ahí es cuando entra en el análisis el principio de confianza. Porque el principio de confianza libera a quien transfiere una competencia y activa una autorresponsabilidad para el delegado. El derecho penal no envía un mensaje de tener que eliminar todos los riesgos de exposición delictiva. O sea, toda actividad empresarial de manera intrínseca es riesgosa. Eso el derecho penal lo tiene bien en claro. La libertad de empresa es libertad peligrosa, se dice en la doctrina. Los peligros son inherentes a la actividad. Pero la pregunta es, ¿tengo el deber de eliminar por completo todos los riesgos? No. Sino, y la ley vigente, incluso de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, envía el mensaje de no tienes el deber de eliminar esos riesgos, sino contrólalos, identifícalos, vigila los focos de peligro y tenlos controlados. O sea, tenlos controlados dentro del estándar de riesgos que te fija la normatividad extrapenal, tenlos controlados dentro del riesgo permitido que de manera general pueda existir. Entonces, de esa manera puedes continuar con tu actividad. Pero esa vigilancia no puedes llevarla a cabo de manera personal siempre. Por eso ahora puedes delegar competencias. Y ahí el principio de confianza, por eso se convierte en un mecanismo de liberación de responsabilidad para quien correctamente, adecuadamente, delega competencias. Por ejemplo, si el gerente comercial delega la venta de equipos médicos en alguien, a una entidad estatal, ¿tiene que dejar al vendedor a que libremente, por decirlo así, suelto en plaza, haga su tarea? No. Si el delegante previamente estableció los límites que este vendedor no debía cruzar, que no debía ofrecer donativos, por ejemplo, ni porcentajes para asegurar la venta, entonces él podrá invocar luego el principio de confianza porque previamente cumplió con su obligación de trazar las directivas correctas de interacción de la empresa hacia afuera y por consiguiente la responsabilidad que pueda derivarse será de terceros y no suya. Entonces, tanto en una división horizontal de tareas entre miembros del mismo nivel de jerarquía en la organización o en una división vertical con el reparto de funciones, el principio de confianza rinde su fuerza expresiva no eliminando deberes, sino reafirmando derechos, el derecho de no tener que hacerlo todo personalmente, sino de manera compartida, obviamente bajo los presupuestos de haber elegido correctamente al delegado. Y por último, en esta parte, ¿y cómo queda el dolo y la imprudencia? Es muy importante destacar, ya lo sabemos, el dolo es conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Del riesgo. E imprudencia es descuido o negligencia. Entonces, es importante destacar que en un sentido tradicional, el dolo se identifica solamente con todo lo que se conoce, con todo lo que se sabe. Y no es así. En el moderno derecho penal empresarial, el derecho penal económico, el dolo solamente es el conocimiento de lo que se debe conocer, de lo que se debe saber. Por ejemplo, el gerente comercial de una empresa es procesado por un delito aduanero, porque a lo mejor tramitó en el ingreso del país ya de unas maquinarias
utilizando documentación fraudulenta para reducir el impuesto aduanero. Entonces, el comercial se ve involucrado en una investigación que se habrá de esclarecer. Pero de ese hecho ya tenía conocimiento el gerente legal. Ah, el legal lo sabía. Entonces, por saberlo también, entonces venga a la investigación. Tiene que ser procesado. ¿Tiene que imputarse la responsabilidad? No, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque solamente por el puro conocimiento, o por tan solo conocer o saber, no se responde, sino el dolo solamente es exigible si yo quebranto una competencia sabiendo que formaba parte de mi deber de control. Entonces, podremos decir, en este caso, yo solamente respondo penalmente por aquello que yo debo saber y no por todo lo que yo conozco. Esto es un asunto muy interesante, los que estamos involucrados en la práctica penal, para explicarlo sobre todo a la Fiscalía, porque la imputación objetiva o la imputación de quebrantamiento de roles tiene su correlato con el también tener conocimiento o el haber tenido la posibilidad de conocer ese riesgo. Entonces, solamente hay dolo respecto del deber conocer o saber. Pero para ello es importante protocolizar previamente los deberes con la mayor precisión posible. Lo que nos lleva ahora a tratar el tema de la prevención de la responsabilidad penal de los directivos y gerentes. Entonces, Leandro, ¿cómo, en tu opinión, cuáles serían los criterios? ¿Cómo ves cómo se tendría que, o cómo se podría prevenir la responsabilidad penal de los directivos y gerentes? En la práctica forense no es en absoluto infrecuente que se impute al gerente general o incluso a directores de una empresa la comisión de presuntos delitos respecto de los cuales, o hechos respecto de los cuales ellos se encuentran totalmente distanciados. Pero las investigaciones suelen iniciarse por aplicación, digamos, casi en automático de la Ley General de Sociedades, donde el gerente general pues tiene facultades omnipotentes prácticamente, suele imputársele y ya será de cargo de la defensa de la compañía o del gerente general o de los directores formular los descargos y presentar las evidencias que puedan refutar esta presunción inicial sobre la cual se estructura la imputación penal, que tiene base, como digo, en la Ley General de Sociedades. Y si es, como lo has explicado José Antonio, la competencia, el criterio que define la imputación penal, es decir, cuáles son los círculos de deberes a los cuales uno se encuentra vinculado, es muy importante contar con documentación interna, como por ejemplo descriptivos de puestos, que sirvan para que en el ámbito de la autorregulación se pueda probar cuáles son las funciones, los deberes de actuación que tienen determinados ejecutivos en una persona jurídica. Las empresas que han hecho este trabajo tienen estos descriptivos de puestos, digamos, incluso muchas veces verán requerimientos que hace el Ministerio Público a las empresas como si fuesen entidades públicas, utilizan la expresión presente su reglamento de organización y funciones, o su manual de organización y funciones. Pues no necesariamente tiene que tener esa nomenclatura, pero sí están en mejores condiciones para ejercer defensa aquellas empresas que cuentan con documentos donde se plasme la estructura organizativa, el organigrama de la compañía, se describan el contenido, digamos, los alcances de cada puesto, más allá de un aspecto de recursos humanos, sino más bien para aspectos ya organizativos. Además de la competencia mencionada por José Antonio, el principio de confianza, que es una estructura que descarga responsabilidad en virtud del fenómeno de la delegación de funciones o de competencias que hay en toda estructura organizativa compleja como lo es una empresa. Esa delegación hace que el superior jerárquico que delega determinada competencia o determinada función en alguien, digamos, que está en un nivel más inferior en la compañía, esta persona que delega, en principio no se desvincula absolutamente, pero mantiene ciertos deberes residuales, remanentes, que si acredita su cumplimiento debería ser exonerado de responsabilidad penal.
ni siquiera debería formalizarse investigación preparatoria en su contra, no debería pasar a un estadio posterior, debería archivarse el caso en fase preliminar, una vez aclarado, ¿no? Que cumplió con sus deberes residuales. Muchos dirán, pero claro, en virtud de la presunción de inocencia, es el Ministerio Público quien debe probar la comisión del delito. Eso es correcto, pero la presunción de inocencia que rige, opera transversalmente durante todo el proceso, digamos, tiene, digamos, su punto culminante cuando se dicta sentencia. Entonces, si es que la posición de la defensa va a ser que la Fiscalía demuestre en esos casos y no aporta evidencia para desvirtuar que el gerente general o el director no tenía esa función, lo que va a ocurrir en la práctica muchas veces es que el fiscal va a avanzar, va a formalizar cargos, investigación preparatoria, va a presentar una acusación eventualmente, y en el juicio oral, finalmente, habrá una sentencia que tendría que ser absolutoria. No habría plena convicción, más allá de toda duda razonable respecto a la vinculación del gerente general con los hechos. Pero eso implica que el gerente general o el director tenga que estar inmerso en el proceso penal durante toda las fases distintas que tiene el procedimiento. Si se quiere lograr una exclusión pronta y que el caso no se formalice o no avance respecto a estos ejecutivos, que además es proteger a la compañía, porque hemos visto que la responsabilidad del gerente, la responsabilidad del director, es la responsabilidad finalmente de la propia empresa. Entonces, lo que se recomienda es estar en condiciones de acreditar el cumplimiento de los deberes residuales, que son los siguientes. Primero, probar la idoneidad en la selección del delegado, es decir, que sea escogido el funcionario que ocupa la posición donde, digamos, de gestión del riesgo que se ha materializado en un caso determinado, es una persona idónea para el cargo, apta, tiene profesionalmente competente, en el sentido de capacitado, y además cuenta, digamos, con trayectoria, experiencia, capacitaciones para desempeñar el cargo. En segundo lugar, que sea instrumentado un sistema de vigilancia y supervisión de la actuación de ese delegado, es decir, hay una línea de reporte, el reporte tiene un contenido determinado que puede ser general, pero tiene que haber una periodicidad también del reporte. Si todo eso se tiene regulado o autorregulado, ayuda mucho en el momento de ejercer una defensa. Además, hay funcionarios que por su alto nivel también incluso delegan funciones de vigilancia. Entonces, si lo que se ha delegado es la función de supervisión y vigilancia, esa persona delegante pues simplemente tendría que probar que esa función ha sido delegada en alguien idóneo y allí será suficiente para probar su desvinculación y excluirlo de un caso penal, ¿no? Pero si es que la persona que ha delegado la función mantiene la vigilancia y la supervisión, acá pueden haber ciertamente cadenas de delegación hacia abajo, ¿no? en varios niveles, ¿no? Quien mantiene el deber de vigilar y supervisar la actuación tiene que tener también una evidencia, un soporte de cómo es esa supervisión, con qué periodicidad, cuál es el nivel de detalle de la información que le llega, ¿no? Eso, digamos, ayudaría mucho a tener algún tipo de formato o de documento que pueda luego presentarse eventualmente en una investigación. El tercer deber residual es el deber de información y formación al funcionario delegado que asume el ámbito de competencia de gestión del riesgo. Es decir, que haya sido alguien que se haya dotado de esta capacitación, entrenamiento y que tenga información suficiente para desempeñar su función de control de riesgos. En cuarto lugar, que tenga los medios económicos y materiales necesarios para cumplir con la función, que salga dotado de estos medios, porque claro, la persona puede ser muy idónea, la persona elegida para desempeñar determinada función delegada, puede estar supervisado, puede estar capacitado, informado, pero si no tiene a su disposición medios económicos y materiales para emprender la actividad que evite el riesgo, es como si no se hubiese delegado o esa delegación es defectuosa. Por tanto, el que le delegó mantiene la responsabilidad por haber permitido que la actividad se lleve de ese modo arriesgado, ¿no? Hay un ejemplo en la jurisprudencia española, el caso de las transfusiones sanguíneas con virus del HIV, que ocurrió en Barcelona en la década del 80, cuando hubo un proceso por lesiones culposas,
porque de acuerdo a una orden de la Generalitat de Cataluña, que es como una ordenanza municipal con rango de ley, diríamos nosotros, ya se ordenaba pasar los hospitales, que realmente son como empresas, como estructuras organizativas, tenían que adquirir reactivos para poder cribar la sangre para descartar la presencia del virus del VIH antes de hacer una transfusión sanguínea. En este caso no se había adquirido estos reactivos por falta de presupuesto. De ahí se analizaba si la responsabilidad iba al director administrador del hospital, al director médico, a la jefa de los servicios de hematología y hemoterapia, al banco de sangre, quienes deberían responder, ¿no? Finalmente, claro, en el caso se probó que la jefa del servicio de hematología y hemoterapia, que era la que tenía a su cargo el banco de la administración del banco de sangre, sí había requerido formalmente incluir en la orden del día la adquisición de estos reactivos, pero el comité en este caso el director médico, al quien se le elevó, no lo trasladó o no lo incluyó, de modo que el director administrador no tuvo la posibilidad de decidir la adquisición o no. Entonces el director que ejercía la administración del hospital no es condenado, la responsabilidad queda a nivel de la dirección, digamos, médica, que es a quien se le insta la adquisición de un reactivo que legalmente es exigible y decide no adquirirlo, pero que el servicio de transfusión sanguínea se mantenga en el hospital. Asimismo, en ese caso, se discute, ¿no?, si la jefa del servicio de hematología, al cumplir con su deber de instar la adquisición de estos reactivos, ya queda liberada de responsabilidad. Efectivamente, eso debería ser así, ella cumplió ya con su competencia de instar. Como se trataba de un asunto que implica lesiones a la salud, se podría discutir si hay un caso allí de omisión del deber de socorro, porque el banco de sangre seguía operando y no se llevaba a otros hospitales. Pero en el ámbito, si fuera un delito patrimonial, un delito de tributaria, un delito de sistema financiero, un delito, en fin, de lo que se ve en la práctica penal económica, no habría responsabilidad porque no había una omisión de deber de denuncia, no habría un riesgo para la integridad física o salud o libertad de terceros. En ese caso, pues el funcionario que cumple con su deber de instar o de advertir la ausencia de un medio material para cumplir y ese bien no es suministrado y de esa actuación se deriva algún riesgo o perjuicio para terceros, ese funcionario, ese efectivo, ese empleado de la compañía no debería responder penalmente por cuanto no ha infringido su competencia, las ha cumplido. ¿A quién le competía, ¿no?, en este caso, o decidir la adquisición, o si no se podía, un plan presupuestario, suspender el servicio temporalmente hasta que pudiera regularizarse y pesarse en condiciones estándar? Una quinta final deber residual que mantiene un ejecutivo de alto nivel que delega facultades es el deber de organizar y coordinar la actuación de los delegados de manera armónica, ¿no? Y aquí rige, cuando hay la especialización, o rige una situación, principio denominado de especialización, la responsabilidad del alto ejecutivo se diluye, digamos, con mayor claridad, ¿no? Porque si a la delegación le sumamos que el funcionario o el ejecutivo que asume la función es alguien que tiene un ámbito de especialización que no la tiene el delegante, en este caso la responsabilidad del alto ejecutivo está incluso, digamos, no debería ser más sencillo de poder desvirtuarla, porque ya además el nivel de vigilancia, supervisión, digamos, tiene ciertas ya particularidades en la medida en que es un asunto pues especializado, que no es del expertise del funcionario que delega, justamente por eso hace la delegación, ¿no? Tiene un principio de confianza que lo protege. El principio de confianza rige casi siempre de manera más intensa en el plano de las relaciones horizontales. En las verticales de delegación rige también, pero siempre y cuando, digamos, hay ciertos matices, siempre y cuando se acredite el cumplimiento de estos deberes residuales, porque justamente el superior puede confiar en que el inferior va a cumplir con su trabajo, sí, pero tiene que haberse asegurado que haya nombrado a la persona idónea para el cargo, haberlo vigilado, supervisado, haberlo entrenado, asegurarse que tenga información,
dotarlo de los medios económicos y materiales para cumplir con el cargo, y organizar además adecuadamente la actuación armónica de todos los funcionarios delegados, ¿no? Es un aspecto que, como veremos más adelante, ha sido reconocido por la jurisprudencia peruana. Se utilizan ya estos criterios, estos 5 deberes residuales, que si se acredita el cumplimiento, el funcionario que delegó la competencia es excluido de la responsabilidad. Con lo cual, se hace bien en hacer un esfuerzo de documentar, digamos, el cumplimiento de estas competencias residuales para poder estar en condiciones de lograr una pronta exclusión de un proceso y no tener pues que transitar muchas veces el peregrinaje, inclusive de un proceso penal para quien no tiene ex ante ningún tipo de responsabilidad. Luego también se ha dicho que además del criterio de la competencia, del principio de confianza, lo relevante es el dolo y la imprudencia como estructuras de imputación subjetiva. La responsabilidad penal siempre es subjetiva, ¿no? Está proscrita la responsabilidad objetiva, como saben. Y para el ámbito de la prueba del dolo, del conocimiento, es relevante también saber hasta cuándo se va o cómo va a ser el flujo de la información. Porque en principio, un funcionario de alta dirección que no es competente por administrar determinado ámbito de riesgo, podrían activarse ciertos deberes de actuación o de instar a la evitación de un comportamiento si es que se le transmite información sobre determinado hecho o determinada situación que va a ocurrir o que viene ocurriendo en la compañía, ¿no? Entonces, claro, en principio no tenía la competencia, pero al informársele, por ejemplo, una sesión de directorio de esta situación y se le informa para conocimiento, pero luego resulta que no se tomó un acuerdo en el sentido de evitar o desterrar esa práctica o ese comportamiento, y ese comportamiento genera en un riesgo de terceros, en la comisión de un hecho dañoso, perjudicial para un tercero, en ese caso sí podría alcanzar responsabilidad al director que no habría adoptado un acuerdo de evitación o no hubiese instado. Entonces, por eso es muy importante también que a nivel de secretarios de directorio, ¿no?, de gerencias legales, se analice bien cuál es, digamos, si se va a reportar determinada información, que ese reporte además vaya acompañado de una propuesta, digamos, de adopción de algún tipo de acuerdo, no solamente estos de la administración informó y el directorio tomó conocimiento y ya está, porque eso podría generar una situación de riesgo para quien inicialmente no la tenía. Es un aspecto también que en la práctica se ve a veces que puede complicar, ¿no?, ciertas posiciones. Entonces, eso es en el ámbito del dolo. Y en el ámbito de la imprudencia o de la culpa, ¿no?, la mayoría de los delitos en materia de penal empresarial son de comisión dolosa. Hay unos cuantos pocos que admiten modalidad imprudente como culposa, como los delitos ambientales, señaladamente sí permiten modalidad culposa. Y claro, cuando se trata de los de no sé, homicidio culposo, en el caso pues de un accidente laboral que se pueda imputar bajo esa hipótesis o figura, para desvirtuar la existencia de imprudencia o de culpa, es importante tener protocolos de debida diligencia en situaciones de riesgo operacional, y que esos protocolos de debida diligencia en estas situaciones de riesgo operacional crítico cumplen naturalmente con la regulación sectorial, si es que lo hubiera, ¿no? Por ejemplo, mantenimiento cada cierto periodo de determinada maquinaria de riesgo. Si la regulación sectorial impone, pues hay que cumplirlo. Si no, la regulación sectorial no lo tiene, hay que estar a los estándares de la industria o a las best practices, ¿no?, de la industria para poder cumplir o poder acreditar luego que ese evento riesgoso que generó el daño no fue previsible, ¿no? Esa es la clave en la imprudencia o en la culpa, la previsibilidad. Usted, claro, tendría que haber previsto que este evento no deseado podía haber ocurrido, por cuanto no cumplió con hacer el mantenimiento oportuno, ¿no?, a la maquinaria, o en fin,
el punto de riesgo de que se trata. ¿Cómo probar, no? ¿Cuál es el mantenimiento? ¿Cada cuánto tiempo? ¿Cuál es la periodicidad que hay que hacer? Eso hay que haber identificado previamente que era un riesgo operacional crítico y cuál era, digamos, por descontado que se contrata a una empresa especializada en el mantenimiento, pero la periodicidad y si eso no está sectorialmente regulado, como digo, aplicar las mejores prácticas o los estándares de la industria para poder estar en condiciones de refutar una imputación de actuación culposa o imprudente, que es casi siempre en automático lo que la Fiscalía suele atribuir, ¿no? Suele partir de la premisa, bueno, si hubo un resultado lesivo para terceros, es algo que pudo haberse evitado y si se hubiese previsto, ¿no? Pero claro, ¿cuál es el criterio para probar la previsibilidad, ¿no? Tenemos que asir siempre una base objetiva y eso nos lleva, como digo, a la regulación sectorial extrapenal o a los estándares de la industria. Bien, yo creo que terminamos, José Antonio, ¿te parece? Con alguna referencia a la jurisprudencia, cómo los tribunales aplican o cómo razonan en materia de imputación a gerentes generales, directivos de una empresa. Claro. En la práctica, la tendencia que se aprecia en los tribunales es un tanto distinta a la del Ministerio Público, y es entendible, porque en el rol de persecutores, ¿no? de la criminalidad, la Fiscalía echa en mano a todo elemento posible conceptual, y es muy frecuente que se entremezclen criterios de hacer responder a los directivos solamente por ostentar el cargo, o tan solo por el puro resultado. Sin embargo, existen algunos fallos recientes en donde la Corte Suprema está recogiendo los criterios más modernos en torno a la problemática de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Por ejemplo, hay una casación, que está la 11.3 de 2019, en donde pone un límite, pone un freno a la tendencia de hacer responder al directivo solamente por ostentar el cargo. Ya la Corte Suprema dice, no, eso no va más porque se responde solamente por el hecho propio. Y se responde, es interesante, y moderniza incluso la jurisprudencia en su lenguaje, solamente se responde por el defecto derivado del propio ámbito de organización, o sea, del rol especial, del estatus que se desempeña, de las funciones propias al cargo. Pero no es tampoco mecánica la respuesta. Previamente se tiene que verificar si, como parte de ese estatus, cumplió correctamente con el deber de asegurar los riesgos, si pudo evitarlos, si en su posición de garante implementó las políticas y medidas adecuadas para su evitación. Luego podemos encontrar otra casación en donde se habla acerca del defecto de organización. Es interesante esto, porque hemos visto a lo largo de la exposición, y en lo que recientemente Leandro nos ha explicado también, que lo determinante aquí es la gestión de riesgos. Entonces, si una empresa tiene deficiencias en la gestión o el control de sus riesgos, para el tribunal, para la mentalidad judicial, estamos incurriendo en un defecto de organización. Entonces, el defecto de organización comunica la existencia de fallos, de defectos, de indebida aplicación de los criterios de debida diligencia, de supervisión, de mecanismos de rendimiento o rendición de resultados, de cuentas, etc. Entonces, es importante tomar en consideración que una imputación de responsabilidad podrá ser enfrentada de la manera mucho más idónea si se corrige previamente a la comisión de los hechos esos defectos identificados como defectos de organización. Y por último, también hay una sentencia muy reciente de la Corte Suprema, muy interesante, en donde, a pesar de haberse condenado a la persona física, a la empresa, se le libera de la incautación de unos vehículos. Este es un caso en donde una empresa transportó mercancías de Bolivia hacia Arequipa y en el control aduanero se identificó que había mercancías propias del contrabando. El conductor o las personas que viajaban allí aceptaron su responsabilidad y la Fiscalía pidió la incautación de los bienes.
Y la Corte Suprema analiza los hechos y dice, momento, aquí claramente se ve que la empresa se anticipó. Si bien no contaba con un programa de cumplimiento en la terminología como lo conocemos, y como lo has dicho, la tecnología puede cambiar, pero sí contaba con los mecanismos de prevención, de precaución, de asegurarse de que en los transportes, si el trabajador, por a propia iniciativa, a espaldas de las políticas de la empresa, incurría en un acto delictivo, la empresa quedaba en una situación de ajenidad. Y efectivamente, aquí logró demostrar mediante un contrato, mediante una declaración jurada, que aquellos que transportaban los vehículos y las mercancías reconocían la ajenidad de la empresa respecto a cualquier práctica en la que ellos podían, prácticas delictivas en las que podían incurrir. Pues bien, yo creo que de este modo se va innovando la jurisprudencia en esos ámbitos y claro, todo apunta a que el derecho penal de nuestros días es un derecho penal de las empresas, un derecho penal que tiene como bandera la incorporación, instauración e implementación, ¿no?, de los programas de cumplimiento que no solamente liberan de responsabilidad penal a la empresa, sino también a sus directivos y a sus gerentes. Yo creo que hasta aquí podemos llegar. Gracias. Carla, quedamos a disposición por si hubiese un coloquio o preguntas para poder intercambiar ideas también. Gracias, José. Hay preguntas bien interesantes. Gracias, José Antonio. Voy con la primera y sí les pido tratar de responder lo más resumido posible porque hay bastantes consultas, ¿sí? Jimmy Soto nos consulta, ¿qué sucede con las empresas que no tienen definidas claramente las competencias? ¿La regulación genérica favorece o desfavorece una eventual estrategia de defensa penal de los gerentes y altos directivos? Bien, gracias. En mi opinión, esa situación genérica desfavorece la pronta o la posibilidad de una pronta exclusión de la investigación, porque va a generar un mayor esfuerzo de litigación a nivel de actividad probatoria, ¿no? Se va a tener que acreditar que, contrariamente a lo que señala la Ley General de Sociedades, el gerente general no tenía, digamos, un involucramiento en determinado ámbito de gestión de riesgo. Y para eso tendrán que, seguramente, desfilar testigos, ¿no?, de descargo que la defensa pueda ofrecer, intensificar la actividad probatoria que hace que seguramente esto pueda transitar a una fase posterior. Digo, finalmente en un juicio debería obtenerse una sentencia absolutoria por insuficiencia probatoria de la vinculación del gerente con los hechos, pero, digamos, hay una frase muy interesante de un profesor alemán, que además es un gran abogado, Klaus Volk, que dice, si bien nadie está obligado a autoincriminarse, hará bien en tratar de exculparse. Entonces, si es que la persona que está imputada y no tiene responsabilidad, ahí el consejo siempre es aportar ya en etapa preliminar el soporte probatorio que sustente su falta de vinculación con ese ámbito de competencia, con ese círculo de deberes, para exonerársele, y más bien la defensa deba hacerse en cabeza del funcionario que era competente. Es en cabeza de ese ejecutivo, que sí era el competente, el que tendrá que demostrarse que no era un riesgo, o que el riesgo no era previsible, o que estuvo bien gestionado, que se debió a una situación, digamos, imputable a terceros, no a él, pero de esa manera se logra no arriesgar, digamos, no someter a un ejecutivo, digamos, que no tiene responsabilidad ex ante, como un director o un gerente general, a un proceso penal, además de tener un riesgo reputacional, tiene un impacto para la responsabilidad de la propia compañía, y que finalmente, pues, además, no es directamente lo correcto. O sea, hay muchas veces, cuando termino, esta idea de mejor una declaración, algo genérico como para ¿no? Claro, si hay mucha autorregulación, también uno dirá, bueno, ahí está fácil, es como una hoja de ruta, un mapa de cuál es la cartografía, ¿no?, de cómo podemos, cuáles son las funciones, quién responde. Pero esa es la única manera de poder excluir a los que en un nivel de senior management, poder excluirlos, y la defensa, que eso es inevitable, que es una defensa de fondo, pero debe hacerse en cabeza de los funcionarios competentes. Gracias, José. Paso a la siguiente pregunta. En materia de seguridad y salud en el trabajo, hay un tipo penal específico que sanciona la puesta en peligro.
¿Este tipo penal es usual o se acude al tipo de lesiones en caso de accidentes de trabajo según su experiencia? En tales casos, ¿la competencia se aplica como criterio de imputación? A ver, efectivamente en el Código Penal hay un artículo, el artículo 168A, que regula el delito de atentado contra las condiciones de seguridad en el trabajo. Se refiere a los casos cuando el empleador, deliberando o infringiendo normas de seguridad, pone en peligro inminente al trabajador para afectación de su vida o integridad corporal. Ese es, en el primer párrafo, se refiere a un delito de peligro. O sea, vamos, envío a un socavón a mi trabajador sin haberlo capacitado antes, sin la indumentaria adecuada, o estamos en un lugar, no sé, hacinados con computadoras trabajando y no hay ningún mecanismo contra incendios. Entonces, situaciones como estas se pueden presentar en donde se pone en peligro la salud o la integridad de los trabajadores. Y está el Código Penal. Pero la pregunta es muy interesante. ¿Y qué pasa cuando luego pues acontecen muertes, acontecen lesiones de manera efectiva? Entonces, el Código Penal en este mismo delito ha agregado un segundo artículo en donde ya esa figura delictiva se agrava. La pena ya es mayor. En el primer supuesto, con solamente exponer al trabajador, la pena puede llegar hasta 4 años. En su agravante, la pena puede alcanzar en caso de muertes incluso hasta 6 años. Esto genera un problema interpretativo en la práctica, como no se imaginan, de la experiencia les digo. Porque, naturalmente, si se va a aplicar el agravante, significaría que la muerte aconteció en un contexto laboral. Entonces, tendría que aplicarse solamente esa norma. Pero lo frecuente es que se denuncia no solamente por este delito, sino en concurso, además con el delito de homicidio, que la pena llega hasta 20 años. Entonces, se produce una especie de bis in idem o duplicidad. Y en esos casos, en la interpretación, a mi juicio, correcta, ¿cuál de las figuras delictivas tiene que aplicarse? Esta, la del 168. ¿Por qué? Porque no es una muerte acontecida fuera, digamos, del ámbito laboral, sino en el contexto mismo del trabajo. Y por el principio de especialidad prevalece esa aplicación interpretativa. Y claro, se respondería en un sentido ilógico incluso. Oiga, entonces, a alguien que mata así, intencionalmente, de manera premeditada, le ponen 20 años. Y a alguien que muere de manera premeditada porque el empleador no toma en cuenta los mecanismos de prevención, le puede llegar a solamente hasta 6 años. Claro, esa es la lógica y es válida. Pero el legislador es que nos ha creado este entuerto y las normas se han creado para ser aplicadas. Finalmente, a mi juicio, va a prevalecer la norma especial sobre la norma general. Gracias, José Antonio. Otra pregunta. ¿Qué sucede cuando la casa matriz... Espérame que me están entrando tantas preguntas. Dame un segundito, por favor, que no me dejan ver. Ok. ¿Qué sucede cuando la casa matriz quiebra y los trabajadores de la sucursal peruana junto al apoderado venden los activos fijos de la empresa para pagar las liquidaciones de los trabajadores? Hay posible delito ambiental porque no hay presupuesto para el tratamiento de aguas ácidas, obligaciones tributarias y con proveedores. Bueno, sin entrar, digamos, a ningún caso en particular, que no podríamos tampoco pronunciar, porque no conoceríamos los detalles, de manera general, claro, la pregunta alude a la responsabilidad, entiendo, del accionista, ¿no? Cuando hablan de casa matriz. Como saben, en principio, la responsabilidad penal se rige por el ámbito de competencias, y ya lo hemos comentado, el círculo de deberes, y eso está en función a quienes ocupan funciones de administración o de dirección en la persona jurídica, sería la subsidiaria en el caso comentado. Digamos, el accionista tiene, de acuerdo también a la legislación peruana, una responsabilidad limitada, ¿no? Y en materia penal, la posibilidad de que la responsabilidad escale al accionista, a la sociedad accionista, digamos, como persona jurídica, ¿no? Está prevista en la ley 3424, y se trata de un supuesto, digamos, muy particular, ¿no? Son casos en donde, claro, la empresa, la sociedad accionista ha tenido una actuación, digamos, activa en la comisión de un hecho que puede considerarse como ilícito. Activa me refiero a, o bien ha dado
una instrucción por los canales apropiados para cumplirla, o bien ha consentido la práctica teniendo el deber de evitarla, ¿no? Es decir, tenía conocimiento a través de los órganos internos que están previstos, le llegó a su conocimiento formal y luego, hay prueba de eso, y luego no tomó ninguna medida para impedir. Pero no responde en el supuesto de déficit de control, es decir, cuando la sociedad subsidiaria incurre en una práctica que pueda considerarse ilícita por falta de control, ¿no? Ese supuesto de falta de control, de omisión, queda más bien ya en el ámbito de la sociedad subsidiaria encapsulado allí, ¿no? La matriz solamente sería como accionista si es que ha dado una instrucción que generó un hecho ilícito, o teniendo conocimiento de que iba a ocurrir el evento, no hace nada para impedirlo teniendo un deber de hacerlo. Entonces, claro, cuando se trata de una sociedad que está en liquidación, como mencionan en la pregunta, sea liquidación voluntaria por Ley General de Sociedades o en un procedimiento concursal ante el INDECOPI que se opta por la liquidación, eso tiene, digamos, hay quien asume la función de administración, es la sociedad liquidadora, ¿no? Es decir, liquidador que tiene una serie de obligaciones frente a los acreedores, que pueden ser entidades reguladoras, ¿no? En el caso ambiental que mencionan en la pregunta, o privados, pero tiene un límite también, hasta donde alcanza, digamos, la masa concursal con un orden de prelación establecido. Así que en esos casos, digamos, difícilmente puede decirse que esto pueda escalar hacia la sociedad matriz, sobre todo si hay una estructura societaria de responsabilidad ilimitada, ¿no? Sin perjuicio de que habrán que analizar siempre casos concretos para ver particularidades. Esto de modo general. Gracias, José. Tenemos muchas preguntas más, pero también el tiempo ya está encima, así que voy a tratar de realizar por lo menos unas 4 preguntas adicionales. Y les pido, yo sé que es difícil tratar de sintetizar, pero sí les pido que me ayuden en ese sentido para poder formular la mayor cantidad de preguntas. ¿Qué opinan de los seguros que cubren la responsabilidad de directores y gerentes? ¿Impacta de alguna forma dentro de una medida o acción prudente y de prevención? ¿Recomiendan tenerlo? Sí, siempre es una buena práctica, ¿no? Las pólizas D&O, porque le dan, digamos, al ejecutivo que asume determinada posición de riesgo, determinado confort, que luego incluso que se desvincula de la compañía, va a poder tener una defensa, digamos, una defensa idónea para afrontar cualquier tipo de cargos relacionados a su acción en la empresa, ¿no? Una defensa que tenga además también las características de tener independencia, que vele por los intereses del ejecutivo, y muchas veces en los casos de criminalidad o de criminalidad empresarial, este tipo de procedimientos, en algunos casos puede haber incluso hasta un conflicto de interés entre la posición de la compañía y la posición del ejecutivo. Entonces, y más aún cuando son ejecutivos que ya están desvinculados o están ya insertos, digamos, en otro grupo económico, ¿no? O retirados directamente. Claro, una póliza de seguros de este tipo hace que se le dé, es un buen incentivo para todo ejecutivo que pueda tener luego la seguridad que va a tener una defensa eficaz, ¿no? Algo que siempre se cuestiona del Estado, por ejemplo, ¿no? Dice, ¿por qué gente valiosa, sector privado, no se integra al Estado? ¿No? Y uno siempre la respuesta que escucha es, claro, tiene un cargo de 1 año, 2 años, pero luego termina y tiene 20 años de juicios, y que encima tiene que pagar de su propio peculio la defensa, ¿no? Las pólizas D&O buscan justamente prever ese tipo de situaciones, y creo que sí es una buena práctica. Interesante, gracias. Profesor Caro, nos consultan, ¿la responsabilidad penal por un homicidio imprudente al director de una estructura sanitaria por infracción de sus deberes de vigilancia justifica siempre un título de intervención de autor o también de cómplice? ¿Es correcto interpretar el delito de homicidio imprudente cometido en el contexto de la actividad médica como un delito de infracción del deber o un tipo penal en blanco? ¿O es posible fundamentar una imputación por infracción de deberes generales de todo médico? Bueno, y esa es una pregunta bastante altamente
técnica, ¿no? Especializada, pero claro que hay una respuesta para la misma. Respecto a la responsabilidad del directivo, si responde como autor o cómplice, claro, el pensamiento que subyace a la pregunta está el directivo que no interviene en la ejecución. Recibe una comunicación, por ejemplo, de que en una unidad minera pues hay, a consecuencia de un movimiento telúrico natural, una de las fosas de lixiviación está rajada y que es necesario reaccionar de inmediato con algún mecanismo correctivo, tiene la información y tarda en responder, o simplemente se hace de la vista gorda, ¿no? Entonces, claro, y se produce luego el resultado. ¿Cómo ha de responder? Como autor o como cómplice, ya la diferencia entre autoría y complicidad da lo mismo, solamente es una diferencia cuantitativa. Si se califica como autor, tendría más pena, si es cómplice con menor pena, pero la idea es que si va a haber responsabilidad si no gestionó adecuadamente su deber, porque teniendo conocimiento y siendo objetivamente evidente, siendo evidente que estamos ante un posible riesgo que pueda ascender a una desgracia mayor, su deber justamente es de reaccionar, de neutralizar, de corregir ese resultado. Entonces, la responsabilidad es en comisión por omisión, se llama, porque no interviene directamente en los hechos, pero su omisión le fundamenta una responsabilidad. Y respecto al delito de homicidio imprudente, es la imprudencia, que si hablamos de homicidio imprudente en general, la imprudencia para cualquier delito presupone falta de cuidado, descuido, una diligencia. En el caso de imprudencia médica, por ejemplo, ¿no? El médico, caramba, descuidó de ver el antecedente clínico del paciente y a lo mejor si hubiese puesto una mayor diligencia pudo haber optado por una práctica distinta. Entonces, eso en el derecho penal se discute si eso es un delito de infracción de deber o no, pero en el fondo lo que estamos aquí hablando es de que se identifica naturalmente la infracción de un deber, sin lugar a dudas es un deber de cuidado, y eso es suficiente como para imputar responsabilidad. Muchas gracias. Los reportes periódicos sobre la eficacia y funcionamiento del modelo de prevención del delito deben ser solo el directorio, es decir, con ellos se cumple el requisito de reporte a la alta dirección también. Sí, un requisito es efectivamente como componente del programa de compliance, el modelo de prevención de delitos, que haya un reporte, ¿no? Y esto tiene que ser al órgano de dirección, como parte, digamos, de la autonomía e independencia que debe tener el oficial de cumplimiento, no debe pasar por el gerente general, que típicamente es el que está a cargo de la administración de la compañía, sino ir un peldaño más al directorio o a la junta de socios, dependiendo de la estructura de la empresa. También se pueden haber, hay estructuras organizativas empresariales que tienen comités, hay un comité de compliance, ¿no? Formado por algunos directores, no por todos, por algunos ejecutivos de la compañía, y se puede reportar a ese comité, y con eso se cumple, digamos, el requisito de informar sobre el estado, digamos, de funcionamiento del programa. Esto es expresión, además, de uno de los componentes más importantes del modelo de prevención, que es el del monitoreo constante que debe tener el programa. No es estático, es todo lo contrario, ¿no? Es siempre dinámico, tiene que ajustarse a cambio de situaciones, si se ha abierto un nuevo mercado, hay un cambio normativo, ver cuántas denuncias han habido en el año en el canal de denuncias, cuántas denuncias de esas recibidas han sido procesadas a través de investigaciones internas, cómo ha ido la vida del programa de cumplimiento. Es algo que también se exige cuando se quiere certificar los programas, ¿no? Muchas compañías implementan su programa y dicen, ya quiero ahora certificarlo, pero para certificarlo se exige cierto tiempo de maduración del programa. Toda certificadora seria va a decir por lo menos que tenga un tiempo en el que haya funcionado para ver cómo va, porque no puedo certificar algo que está pues 0 kilómetros, ¿no? Si funciona tengo que verlo cómo ha caminado en determinado periodo de tiempo, ¿no? Por lo menos 6 meses, un año, y parte de eso es los reportes que hay que hacer sobre el funcionamiento del modelo al órgano de dirección. Entonces sí, respondiendo a la pregunta afirmativamente, sería suficiente con el reporte que se hace al directorio, pero no necesariamente puede ser el reporte también, como digo, a un comité, dependiendo de la magnitud de la empresa, si es que tienen esa estructura.
Gracias, José. La última pregunta, no sé cuál de los dos desea responderla. ¿La evaluación de riesgos anticorrupción debe realizarse paulatinamente a medida que se realizan talleres para identificar los riesgos? Un comento, y después, sin perjuicio que luego José Antonio si desee complemente. Sí, se hace paulatina. Los talleres son, uno de los componentes críticos del modelo de prevención es la identificación y evaluación de riesgos para establecer medidas de control y de mitigación de estos riesgos, ¿no? Digo de mitigación porque debe reconocérsele que la pretensión de llegar a un riesgo cero pues es inviable. La literatura de compliance lo tiene eso asumido y también determinada jurisprudencia extranjera. En el Perú lamentablemente aún no hay mucha. Pero el principal objeto de identificar los riesgos es prevenirlos, claramente. No puede mitigarse algo que no se sabe por dónde puede ir una situación riesgosa. Y para la metodología que se utiliza son talleres, efectivamente, que entre ellos hay entrevistas con los ejecutivos, dueños de los procesos, ¿no? Que generan riesgos, para tener un entendimiento, la persona, el equipo profesional que está asesorando a la compañía en el diseño, en la implementación del modelo de prevención de delitos, tiene que hacer esas entrevistas para recoger, digamos, un conocimiento de la operación, que es muy importante en materia de compliance, conocer la operación, identificar situaciones de riesgo legal, normativo, que gatillan responsabilidad penal autónoma para la empresa, para los gerentes o directores, aun cuando el entrevistado no lo sepa, ¿no? Por eso es el entrevistador que tiene que tener ese enfoque de ver cuáles son las situaciones. Muchas veces en la práctica ocurre que en esas entrevistas consideran riesgoso eventos que no tienen una potencialidad legal siquiera, o también omiten aspectos que sí son realmente sensibles. Entonces, tener ese trabajo de identificación es importante, y esos talleres fundamentales tienen que hacer, no hay otra manera que sea paulatino, eso tiene que ser así, toma un tiempo, pero hay que detenerse. Yo sí aconsejo, me parece bien, en el enfoque de la pregunta, no está mal que sea paulatino poco a poco, pero hay que tener una matriz, un mapa de riesgos suficientemente completo para luego ponernos a trabajar en el diseño ya de controles, como digo, puede ser controles contables, financieros o controles no financieros, pero que sean razonablemente, permitan estar tranquilos, que se ha hecho lo mejor, digamos, se ha actuado de la manera más diligente para evitar la concreción del riesgo, ¿no? Que aunque en la práctica se dé, bueno, esto ya escaparía, digamos, a la responsabilidad de la propia empresa. Yo quiero completar la idea. Prevención es control de riesgos, gestión, idóneo de riesgos. Entonces, como Leandro muy bien lo explica, si tengo identificado el riesgo de exposición delictiva según la actividad que desempeño, tendré mejores posibilidades luego de definir mis políticas, mis protocolos, para luego transmitir la cultura de respeto de la legalidad al interior de la organización. Como anécdota les cuento, una vez un cliente me preguntó, oiga, pero yo no contrato con el Estado, entonces no tengo la necesidad, en realidad, de tener un programa de cumplimiento, porque no voy a tener jamás la exposición de incurrir en colusión, cohecho o tráfico de influencias, por ejemplo. Pero le dije, pero caramba, pero tú interactúas a diario con proveedores, con acreedores, con socios comerciales, entonces a lo mejor sí te vendría bien tener identificado tus riesgos y con una debida política de diligencia anticiparte a las posibles situaciones en las que pudieras tú evitar, ¿no? Porque si, por ejemplo, uno de tus socios cae en una investigación, es llamado a una investigación por lavado de activos, y tú has hecho pues transferencias correctas, porque pagaste a lo mejor un servicio o pagaste un producto y se identifica en el levantamiento del secreto bancario, esa transferencia, con seguridad la fiscalía te va a llamar a menos explicar de qué se trata eso. Entonces, si en esa explicación acompañas ya tus políticas, tus protocolos de debida diligencia, muestras
que al interior de tu empresa previamente identificaste sus riesgos y además has fomentado o te preocupas en fomentar una cultura de respeto a la legalidad, entonces créeme que ya nunca más te van a volver a citar, porque has esclarecido claramente tu ajenidad respecto a esos hechos de investigación. Entonces, es lo que yo quería agregar a esto. Muchísimas gracias, José Antonio. Bueno, hemos logrado cubrir todas las preguntas. Muchísimas gracias, José y José Antonio, por la excelente conversación. Me encanta el formato que ustedes utilizan en repetidos webinars nuestros. Es bastante más didáctico que los habituales, en realidad. Así que muchísimas gracias. No sé si quieren agregar algo más antes de despedir a los asistentes. Simplemente agradecer a la Cámara y a todos los asistentes por darse el tiempo para acompañarnos esta mañana. Y bueno, seguramente tendremos otras oportunidades para seguir comentando esos temas. Gracias, Carla y a todos. Gracias. Igualmente, muchas gracias. Gracias, que tengan un buen día y una buena semana. Gracias.